Buenos días. Después de un receso que hemos tenido de vacaciones y bueno, de acomodamiento para este año, comenzamos nuevamente las charlas, que lógicamente las visualizamos, las transmitimos y nos escuchan gente de aquí del país y del mundo entero, porque esto se transmite hacia afuera. Bueno, hoy vamos a tener una charla sobre dos temas. Uno, el Legal Eagle, que lo va a dar Alejandro Di Filippo y Alberto Quesada, y a la mañana. Y a la tarde el tema es bomba de vacío, dado por Román. Así que bueno, espero que esto inicie el año y podamos disfrutarlo. Y veremos todos los temas que tengamos que tratar durante el año, los iremos comunicando. Tenemos la grata presencia del señor Mafía, que ya lo hemos comprometido a que dé una charla sobre autogiro y posiblemente sobre motores eléctricos. O sea, se va enriqueciendo un poco todo lo que hacemos. Y bueno, esta charla la íbamos a dar en la EA, en la convención, pero dado el problema que tuvieron, no se hace la charla, no se hace la convención, entonces nosotros no hicimos la charla y la iniciamos acá como siempre. O sea, estamos en nuestra casa. Y bueno, invitamos a todos los que quieran llegarse acá a nuestro lugar, que serán todos bienvenidos. Bueno, Alejandro, cuando quieras, bueno, perfecto. Así ya por lo menos iniciamos el proceso. Bueno, los invito a que vengan a... Bueno, buenos días a todos. La verdad que nos sorprendió Alejandro cuando nos invitó a dar una charla frente a ustedes. En realidad nosotros siempre estuvimos del otro lado, sentados, porque hace poco que comenzamos como constructores aficionados. Fue toda una experiencia, es toda una experiencia, y siempre nos pusimos en el lugar del que escucha, aprende y suma información. Entonces conversamos entre nosotros de qué vamos a enseñar si todos los que están acá saben seguramente en diferentes cosas muchísimo más que nosotros. Entonces se nos ocurrió contar nuestra experiencia como iniciados, como novatos. ¿Y cómo surge el tema yo creo que arrancó, Alejandro ya tiene avión, y un día vino a casa y le muestro un J3 que estoy haciendo en escala, de radiocontrol, que tiene 1/3 de escala, tiene 4,30 metros de envergadura, ¿no? Y le mostré todo el laburo que llevaba este avión y el costo que me estaba saliendo. Y me dice, no, boludo, con esta plata nos hacemos un avión, un experimental. Y en realidad, te digo que es lo mismo. Es lo mismo, un poco más grande, pero tren de aterrizaje, estructura de ala, armar el fuselaje, es el mismo trabajo. O sea, el problema es que después va tu hueso. Exactamente. Una cosa es mirarlo de abajo y otra cosa es mirar desde arriba. Pero es increíble lo que enseña el aeromodelismo, porque cuando te querés acordar, no solo en construcción, sino en vuelo también, porque aprendés lo que es una pérdida, para qué sirve el washout en un ala. O sea, es una escuela espectacular. Y bueno, y así fue como dijimos, bueno, larguemos. Yo en realidad tenía planeado el año pasado. Nos conocemos hace más de 40 años, empezamos con las alas Delta cuando llegaron al país, y tenemos toda una historia de amistad aérea. Y esto, bueno, renovó esa sociedad deportiva. Empezamos más todavía. Claro. Empezamos con las Rogallo, que eran las primeras de todas, no las que tienen forma de ala, sino que era el deslizador con los dos lóbulos. Y Alejandro se fue a Mendoza
y compró una ala allá y la trajo acá y después entre 3 nos armamos 2 alas más, desarmamos el ala y la copiamos, hicimos 3. Y nos cagamos a palos con esas y aprendimos a volar y sobrevivieron. y volamos y sobrevivimos. ¿Cuántos casos? Entonces ahora vino el tema de, bueno, yo el año pasado quería irme a Tucumán a hacer un curso de parapente. Y sale Alejandro y me dice, bueno, arrancamos, hacemos un ultraliviano y bueno, nos fuimos a verlo a Joselo a San Pedro, a ver qué es lo que estaba haciendo y ahí nomás encargamos los planos, y los planos la verdad que son, es una carpeta en A4, dibujada a mano, Un poco primitivo. totalmente fuera de escala, Básico, sin muy proporciones. Esquemático. Es muy primitivo eso. Están llenos de agregados nuestros porque Correctores, correcciones. es la única forma. Lo pasamos. Este es el Más cerquita, ahí. Este es el Quema ropa. plan original. Nosotros, como corresponde, compramos los derechos de autor y nos enviaron, Nicola nos envió esta documentación. Y si la quieren ver, es gráficos hechos a mano. ¿Por qué elegimos este modelo y no otro? Cuando dijimos, bueno, hagamos algo juntos, empezamos a ver algunos videos y a mí me llamó la atención un avión muy feo, muy simple, muy sencillo. Y otra cosa me llamó la atención, que los que lo volaban eran todos viejos. Entonces, esa combinación, dijimos, debe ser por algo, no es Me casualidad. encanta. Gente así, pelo blanco, barbudos, americanos, dijimos, bueno, Es para nosotros. tiene una onda como para nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con este modelo. Cuando empezamos a ver detalles, principalmente la parte constructiva de las alas es muy similar al de un J3, muy similar. Y la estructura, nunca habíamos trabajado acero, ni soldado, no teníamos idea, pero dijimos, bueno, vamos a meternos en esto. En telado sí, Alberto había hecho muchísimo, yo había hecho algo, algunas reparaciones en mi Ultra. Así que dijimos, bueno, arranquemos con este proyecto. Y arrancamos, entramos a comprar herramientas, algunas teníamos, otras compramos la TIG, y ahí gracias a Miguelito, esto es una realidad, porque vinimos acá tuvimos nuestra primera experiencia en TIG, ¿viste? Que nos hizo soldar un poquito, y bueno, y empezamos haciendo los punteos, y como acá vamos a estar nosotros arriba para asegurarnos bien, viene Miguel y nos termina toda la soldadura, porque no nos da la experiencia como para hacer una soldadura a 100 puntos y confiable. Entonces, vamos presentando todo y cuando ya tenemos mucho material preparado, viene Miguel y nos retoca todas las soldaduras. Para resolver algunas cuestiones, primero hicimos un modelo en alambre a escala. Algunos por ahí lo vieron, nosotros lo trajimos. Hicimos varios de esos. Porque vamos armando maquetas porque nos permite imaginarnos, bueno, Alberto es arquitecto, sabe el beneficio de trabajar con maquetas, porque uno ve lo que generalmente se imagina, pero ahí lo está viendo y se puede resolver en forma simulada. También utilizamos la computadora, algunos programas muy básicos, no nos complicamos, usamos PowerPoint, algunos programas de diseño mínimo. Tuvimos que hacer, Alberto hizo todos los planos en AutoCAD completos, o sea que teníamos precisión de AutoCAD. Cuando llegó el momento, bueno, compramos los materiales, fuimos a Diametral, compramos el acero, compramos 1030. Conseguimos un larguero de Hemlock, que después lo enviamos a maquinar para sacar todo el varillaje. Y bueno, por suerte compramos materiales cuando todavía no era tan complicado por los precios. Lo mismo que las herramientas. Las herramientas hoy se triplicó lo que nosotros pagamos por esas herramientas. Inclusive la soldadora TIG, una inversión excelente. Compramos un combo y bueno, ya lo tenemos.
Así que nos faltaba la cama, vimos muchos videos. A ver El motor también. El motor tuvimos la suerte de que un amigo profundo Lo ajeno. compartió. Amigo de lo Bueno, ajeno. sí, eso es su problema. Amigo, Carlos Ya tenemos motor, tipo. Carlos tenía un Volkswagen ahí que lo pensaba usar y bueno, nos dijo, muchachos, vayan para adelante. Se lo pudimos comprar a él. Lo llevamos en un cajón, todo de partes. Sí, todo Y a eso, despesado. todo despesado. Ahí fue hidrolavadora, bueno, Pasó pasó por el por gordo. todos los... No, El motor todavía lo tenemos ahí. Está en stand-by. Está limpio, Preservado. claro, listo preservado. para ser Listo armado. para ser armado y cepillado todo. Así que armamos una cama, se nos ocurrió hacer, en vez de hacer una cama, una mesa con madera, hacerla con hierros de tipo de estanterías metálicas. Teníamos dos largueros muy firmes de chapa de 3 milímetros doblado, eso que era prácticamente 2 vigas. Una recta perfecta. Y a partir de ahí la empezamos a estructurar y armamos una cama que nos daba el ancho y el largo necesario y los terminales como para si en algún momento lo necesitamos levantar poder girarlo. Compramos unos tableros para poner arriba De multilaminado de de multilaminado 16, de 16 milímetros y empezamos a dibujar. ¿Quieren ver un video de cómo lo fuimos armando? ¿Les interesa? No, ningún problema. Vos venís desde lejos. ¿Cómo? Ahí está, esa es la cama. Esa es la cama. cama que nosotros... Tiene gran cantidad de patas para ir regulándola porque Sí, para tiene poder presión. mantener un nivel y, o sea, que si no se te flexiona también. Perfecto. ¿Y cómo hicieron para hacer eso nivelado o tirar esas? Eso quería, no me importa. A los laterales, a ver si tenemos vamos acá, los laterales lo apoyamos sobre dos vigas de 2 pulgadas por 4 de chapa Acá todo a lo largo. Sí, sí. a lo largo. Ahora vamos a mostrarles algunas fotos. Y después pusimos los largueros y en el centro 4 patas en H para apoyar y poder nivelar. O sea que se puede regular la altura hasta lograr. Ahí empezamos a armar un cuadriculado y a marcar las estaciones. Tiene 9 estaciones el fuselaje. Vos preguntaste que cómo nivelamos. Fuimos regulando pata por pata para ir manteniendo con plomada y nivel. Primero con nivel fuimos tomando niveles en un sentido y niveles en otro. Y por ahí la burbujita en una se tiró para un costado, entonces levantábamos la Con pata nivel de acá. burbuja. ¿Sí? Exactamente, Sí, con sí. nivel de burbuja. Y bueno, como es tradición, con maderitas guías fuimos marcando para calzar los caños y que queden fijos, firmes. Y ahí empezamos a armar columnas también con bloques de 3 pulgadas por 1,5, niveladas y ajustadas para poner la bancada y el poste de cola. Hagamos las estaciones de la cabina. Usaban colomada para el vertical. Tubos. Permanentemente, sí. Armamos toda una estructura de un andamiaje de madera. Por ahora están puestos los caños solamente de la parte de abajo del fuselaje que llegan Ahora a nivel Eso rojo. hasta este punto. Después hay que calentarlos Y y empezar a elevar. mandarlos para allá. Para la ubicación definitiva en la base de madera, ahí donde están las. Ajá. Ahí fuimos poniendo columnitas de madera, tiramos tanza para. ¿En un solo tramo los tubos o cortaron? No, ¿O los calentaron? Ah, qué bien. Los largueros inferiores son completos, desde la nariz hasta la cola.
Los calentamos y los fuimos, bueno, también por una experiencia, porque no teníamos idea de cómo responder al material. En realidad, nosotros armamos un Facebook donde fuimos tomando fotos de cada momento, de cada etapa, para que aquellos que recién comienzan tengan una especie de guía para animarse principalmente. Entonces, que no haya tantas preguntas y tantas dudas. Compramos un soplete de butano, nos dio un resultado excelente. Calentamos hasta lograr que cambie el color del tubo y después pusimos una guía, un hierro de guía para que no se doblara acá. Entonces, y se formara la dobladura justamente en el lugar que nosotros queríamos. Era afirmar un punto y afirmar el otro. Después empezamos a cuadricular. Lo que está en rojo es 5 octavos, lo que está en azul es media. Tubos de media, todos tienen 1.3 milímetros De pared. Y ahí empezamos a levantar la altura para armar la cabina. Eso también es un tubo completo. El larguero de superior. Como va apareciendo es el orden que lo fuimos armando. Una vez que ya teníamos todo punteado, vino Miguel, le dio una repasada a todo y empezamos a desarmar para seguir con otras partes. También armamos el reticulado de cola, del frente, de la nariz. Y a partir de acá, que ya teníamos todos los caños soldados, fue cuando desarmamos toda la estructura para poder girarlo, ponerlo patas para arriba y soldar ya de abajo para arriba. Porque si no era imposible soldarlo. Estaba sobre la tabla. Exacto. Bueno. Una pregunta. Sí. Los canitos, los que no son enteros, que le hacen los cortes, ¿cómo los hicieron? Mirá, Las boquitas de cortamos con, tenemos una sensitiva, pero el disco es muy grueso. La verdad que nos dio mucho mejor resultado trabajar con precisión, con una moladora a mano, con un disco de 0,8, unos discos alemanes que nos dieron muy buen resultado, el corte parece manteca. Entonces, si vos lo fijás, lo apoyás bien, tenés una guía, es difícil que se mueva. Y trabajamos con eso. Pero primero hicimos las muestras en cartón para ver exactamente qué curva tomaban. Tiene unos programitas incluso que vos te bajás. Exactamente, sí. Y una vez que lo teníamos resuelto en cartón, después poníamos el cartón en el caño y lo cortábamos usando eso como guía. con la moladora. Exactamente. El tubo es muy práctico, porque vos marcas y queda perfectamente dónde va a ser el corte. Después, para hacer la boca de pescado, en realidad, después de hiciste 10 bocas de pescado, ya te sale, ya no hace falta el tubo. Lo pones con la moladora y lo vas llevando con la mano. Porque también sucede otra cosa, nos sucedió a nosotros, que cuando vos lo haces prolijo, haces un empalme perfecto, después tocas con la TIC y se comió todo. Porque te quedó muy finito de pared. Entonces, bueno. Hay una tolerancia ahí. Claro. No, porque aparte si lo haces muy justo, tampoco te entra. Vos ya tenés la estructura aquí. No puedes meter. Cuando haces un La diagonal. calzás la boca de pescado en un nodo, pero la otra no podés tenerlo porque si no la podés enganchar. Entonces la parte de abajo tiene que estar comida, después se rellena. Por eso que nosotros estamos diciendo todo aprendizaje de ahora, no sabíamos nada. Bueno, y acá ya empezamos con, La experimentación. claro, después de esto, desarmamos todo, vino Miguel y le dio una repasada nodo por nodo, sellado de arriba, de abajo, quedaron todas las soldaduras muy Confiable. limpias.
¿Hicieron algún tratamiento, algo dentro de los tubos? Todavía no. ¿La idea es cesar? Sí. Por afuera sí hicimos un fosfatizado previo de todos los caños. Nos dio resultados. El fosfatizado dejó muy limpio el tubo y después, para poder soldar y no contaminarlo, lo que hacíamos era pasarlo por la piedra toda la zona que iba a tomar contacto con la soldadura. Pero el fosfatizado te permite trabajar con un tubo limpio. Es lindo para trabajar. Lindo para trabajar, inclusive podés marcar lo que es gris claro, podés escribir sobre el tubo. Pero la boca del pescado, ¿vos lo hiciste con la lavadora de mano o la de mano? No, de mano. Había algunos. Apilando la piedra redonda. Claro, sí. Y de igual ancho, que digamos, Nos con habían el dicho que caño. comprando una. Te cuesta 5 o 6 bocas de pescado y después la haces perfectamente y lo que decía Master. Si lo haces justo, no entra la diagonal. Entonces, de un lado te tienes que quedar con algo de juego para poder armarlo. Por eso. Yo creo que es una forma no complicada. Que después que hiciste 10, ya te vas dando cuenta cómo sigue la cosa. ¿Usaron solamente TIC? ¿O MIG no usaron TIC? Solamente TIC. Sí. Compramos una TIC, un combo que venía todo, tubo, qué sé yo, Miguel. Llega el combo. Hablando de Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel está muerto. Es que la verdad que trabaja muy bien. Lo que hagas es una vergüenza. Y además la atendés, si no ves cómo lo hacen, no te tal cual. Nos está mirando Miguel, así Sí, que ojo con lo que Saludito. dice el tema, porque por ahí ahora nos estamos animando a hacer algunas soldaduras no comprometidas. Estoy tapando. Sabemos que con el tiempo Vimos en algún video un americano que tiene una máquina para hacer la boca de pescado que presenta el caño en el ángulo que va y después hay una eso, los discos flip. Ese era para redondear. Hay una flecha tal cual que avanza y te deja la boca de pescado perfecta. Pero tampoco vale la pena matarse con la boca de pescado porque después para soltarla es difícil. ¿Por qué están haciendo uno? Cuando haces industrial, es se unidad, claro. ahí va. Ahí se Porque si no, estás horas que son en media caña. Y acá no los pudimos conseguir. Y había un fabricante que los importaba, pero también eran dólares y era una fortuna. Ahora, una de las máquinas que más estamos usando, que es increíble, es la moladora de banco. Porque para como no cortamos los herrajes, no los hicimos con láser, sino que los hicimos todos cortándolos con la moladora. Y después con la moladora de banco le dan la terminación muy artesanal, pero mucho trabajo, pero es increíble. Vimos un truco que nosotros no lo hicimos, caminamos, vamos y volvemos, pero lo hemos visto. La voladora montada sobre un pie y con el interruptor en el pedal. Eso es buenísimo. Pero lo llevas, claro, te lo llevas y estás trabajando acá, Yo también cambié kilómetros. kilómetros. Bueno, y enchastrando todo. Pero me sube en el corazón. Bueno, y acá, ahí llegado a este punto, dijimos, tenemos que pararlo, porque de alguna forma. Entonces empezamos a ver qué es lo que encontramos. En los planos hay un sistema de resorte. Cuando empezamos a ver el tema del resorte, dice, mira el catálogo tal, de una fabricante en Estados Unidos. Ya después de que Mick Holland hizo este plano, ya ese resorte no existe más. Y esta casa no tiene ese resorte. Entonces empezamos a buscar, fuimos, averiguamos, decir cuántos minutos necesitamos. ¿No? Bueno, nada. Entonces empezamos a decir, bueno, necesitamos más información, y nos pareció que el resorte, primero, que no es un amortiguador, el resorte es un hilo.
Todo lo que le entregaste lo devuelve. Lo que entregás en energía te lo va a devolver seguro. Por otro lado, nos pareció que Miguel justamente nos dice, mira, la luz es cosa, Galicia, hizo un sistema con elastómeros. Esa palabra para nosotros era nada todavía. Bueno, empezamos a averiguar cómo, unos cartuchos, qué sé yo, pero no. Bueno, y cuando vimos la idea, que también la hizo Miguel en su avión, nos pareció limpio, aerodinámico, seguro. La energía que absorbe no la devuelve, sino que la devuelve con tiempo, amortigua. Bueno, y terminamos haciendo esto por fuera. Pesa 3 veces lo que pesa el brazo del resorte. ¿Está bien? Es mucho más peso. Pero es una pieza que aparte nos gusta. Y nos llevó muchísimo trabajo. ¿Querés desamarlo y mostrarlo? Ahora lo pasamos. El elastómero llegó México. ¿Cuándo empezaron este proyecto? Agosto del año pasado, septiembre del año pasado. O sea, cuando quisimos arrancar. Ya tenía la palabra, todo. No. De cero de estudio, arrancamos. Claro. Bueno, estos son los cartuchos del elastómero que después de bastante exhaustivos estudios que hizo Alejandro, que también es ingeniero, lo muestro así, sacamos cuánta fuerza hacía falta para comprimir el cartucho en función de la distancia que tenemos. Bueno, eso explícalo vos mejor porque... Dale, vení. Claro. Pero me extraña, arquitecto, me extraña. Este es el tema que domina él. El tema de los arquitectos, Sí, Me extraña. Están con la estética al final. Bueno, pero le está dando ese toque. Bueno, dale. A ver, acá vemos una imagen del tren de aterrizaje, del tren principal. ¿Se ve? Sí. Esta circunferencia es el paso de la punta de hélice. Este es el lugar donde va a ir el plato de la hélice. O sea que estamos a una altura dentro de lo normal. El modelo tiene ruedas de bicicleta de 50 centímetros, un rodador de 50. Nosotros, depender de una rueda de bicicleta, nos pareció aparte porque vimos por un video donde hay un aterrizaje que con un último coletal toca de costado. La verdad que no nos gustó nada. Entonces pensamos en poner rodado 550, 5x500, con llantas de aluminio seguramente. Y eso tiene 38 centímetros de altura ese rodado, con lo cual tuvimos que bajar el diseño. Y como ya habíamos armado los brazos, pero lo habíamos hecho colgado, le habíamos dado a cada brazo 10 centímetros de más por las dudas, todavía está así, empezamos a ver cómo trabajar este brazo. Bueno, lo primero que aprendimos es que cuanto más baja este punto, menor carga este brazo de amortiguación. Pero tampoco se puede bajar de más. Resistencia aerodinámica. Y aparte nos parecía que si nosotros modificamos este eje, que está compuesto por el triángulo más el brazo de amortiguación, iba a trabajar en un ángulo que nos parecía que eso iba a generar un brazo de palanca que en un aterrizaje medio del costado podía llegar a desacomodar el fuselaje. Entonces fuimos tomando las medidas como para que nos dé esa forma. Está en X y aparte es lo más bajo que podemos poner este centro. Entonces nos quedaba un brazo de 62 centímetros de largo. Nos gustó lo del elastómero, pero no sabíamos, primero, esto, ahora vamos a hablar de características y todo, porque
lo aprendimos y la verdad que es un material muy interesante para trabajar y muy lindo para trabajar. Vienen en barras generalmente de 50 centímetros, pues son las coladas, y viene de dos durezas. De 85 llore es la dureza, y de 95. Si no, hay que pedirlo especialmente. Este es uno de 65 porque les quedó así porque está mal el cocido. Entonces quedó más blando. Esto es prácticamente una barra. El color puede ser cualquiera, puede ser mate o puede ser transparente. Lo pedimos transparente porque nos iba a permitir ver qué es lo que estaba pasando adentro. A mí nos interesaba ver eso. Podíamos haber comprado buje, pero no sabíamos con qué diámetro. Entonces compramos la barra y nosotros íbamos a hacer la perforación. Antes teníamos que saber qué carga iba a tener que soportar cada uno de esos brazos. Entonces, por ejemplo, en un aterrizaje, este lado, estos son dos momentos, ¿no? Este es un momento de aterrizaje, las dos ruedas van a tener el mismo movimiento, y esto sería el movimiento que va a tener el tren una vez que el avión despegue, o sea que se aplaude. Entonces tenemos que prever un desplazamiento positivo hacia arriba y un desplazamiento negativo del amortiguador hacia abajo, en los dos momentos. Y una tensión es en el momento en el cual el avión está por despegar, o sea, estático, que es el peso del avión, más el piloto, más el combustible, todo lo que el peso antes del despegue. Con lo cual, este amortiguador llega a tener una determinada carga. Investigando, vimos que para ese movimiento de las ruedas del tren principal íbamos a tener un desplazamiento de aproximadamente 6 centímetros que pivota sobre este eje. ¿Está bien? El movimiento de ascendente pivota sobre este eje, porque este es el brazo radio. En este movimiento pivota sobre este eje porque es el que resiste. Entonces teníamos 1 centímetro aproximadamente de desplazamiento negativo y alrededor de los 5 o 6 centímetros de desplazamiento positivo. Llegó el momento de ver cómo hacer el cálculo de las cargas. Entonces, podíamos entrar en unas fórmulas infinitas o encontramos que hay un método gráfico que es bastante interesante, que es el siguiente. Primero calculamos el peso del avión antes del despegue. Y a nosotros nos dio 360 kilos, que es el peso del avión, por 3. N3 es el coeficiente que da la FAR 23 para aeronaves de este estilo. No acrobáticos y no barrenas. Con lo cual nos da un peso, una carga de 360 kilos. Si nosotros hacemos una línea, un vector de 3 centímetros, .6, y después trasladamos una recta paralela a esta, ¿está bien? La trasladamos hasta acá, hasta donde termina este vector. Y después trasladamos otra recta paralela al lateral, hasta acá, donde se cruzan en el punto de intersección, nos queda un triángulo. Si nosotros medimos el largo de estos vectores, 5.8 centímetros, 8 centímetros. Un polígono de fuerza. Es un polígono de fuerza. Entonces, gráficamente hicimos el cálculo de manera muy rápida sobre las cargas que van a sufrir nuestros tubos. Hicimos un cálculo a ver si estábamos bien dimensionados o cortos o largos. Y la verdad que para una sección, un tubo de 5 octavos, los laterales, una sección de 1.3 milímetros, estamos pasadísimos. Calculemos que cada milímetro en acero 1030 soporta 52 kilos. Con esa corona nos da alrededor de 1000 en compresión. En compresión.
Bueno, viste el pandeo de la columna, imagino, soy ingeniero, habrás buscado Sí. adelante. Pero era tanta la información que tenemos que empezar a recortar porque recién empezamos. Te sobraba material, digamos. Claro. ¿Sí? Digamos, las patas del tren de aterrizaje ya están especificados en esos diámetros y lo que a nosotros nos interesaba era la fuerza de tracción que va a ejercer Sí, lo entiendo, esta componente. porque está diseñando. Pero estábamos pensando en hacer esto más finito, porque esto Y la tracción mira, es lo tal que cual, hace la no va a haber pandeo, o sea que esto va a trabajar siempre en la tracción. Igual el tubo es el que especifica planos. ¿No? Los tubos son el que te especificó los planos de tu proyecto. Sí. Pero el plan especifica. Cuidado allí, porque está bien que trabaja la tracción, pero puede, por el zapateo de la rueda tracción, Sí. puede manejar Sí, está el la impacto. vibración para tirarte baja. Va a tener aceleración positiva y negativa. Además, a pesar de que a la tracción puede estar muy sobredimensionado, tenés que pensar en la vibración que te fatigue. Bueno, ahora les contamos cómo lo armamos para evitar, para amortiguar también estas uniones, porque pues cizallamiento, hay un montón de efectos. Ajá. El tema es que ya tenemos un número de cuánto tenía que soportar este elástico, este amortiguador. 800 Entonces, tracción. Esa es la carga de la compresión que tiene que soportar el amortiguador. Va a trabajar, ¿te acordás que iba a trabajar la compresión cuando toca, en el impacto? ¿Está bien? Y a la tracción, cuando libere las ruedas. Es una carga ínfima, es una carga muy, muy liviana. El tema es que nosotros también le pusimos un elastómero para que no golpee, o sea, que no transmita ese movimiento al fuselaje. El de la punta. Este de la punta y este que también hace de guía. Ajá. Este es el que absorbe el golpe y estos son los que se comprimen cuando este tracciona. Entonces diseñamos este sistema. 5 piezas elastoméricas conificadas, porque nosotros, si lo cortamos con una pastilla, la dureza es altísima. La elasticidad se la da la conicidad. Nosotros le dimos 45 grados, pero estamos pasados, estamos duros, ¿está bien? Porque tenemos la posibilidad de conificarlo, aconarlo más, con lo cual lo vamos ablandando. Entonces nos pasamos en dureza para después ir ablandando si es necesario, si no, no, para no quedarnos cortos. Entonces pensamos ponerles arandelas de acero inoxidable para que si se deformara esto, no saliera de la arandela. ¿Está bien? O sea, no se deformara, no tomaran contacto unos con otros. Después, otra cosa que pensamos es, si esto se comprime, la materia no se evapora. Obviamente se va a ensanchar. Que no terminara clavándose en el extremo. Entonces, eran muchas preguntas. Yo pensé que iba a funcionar así en realidad cuando vi los primeros dibujos en No Facebook, funcionaba como que querían amortiguador, que función. se expanda y empiece a trabajar contra el... Pero bueno, Mira, hay un diseño, la primera idea. Que hay un diseño que nosotros hicimos de hacerlos de diámetros variables. Entonces, los más tardíos en comprimirse, hacerlos con un poquito de mayor diámetro y hacerlos graduales. Pero me pareció que era un delirio. Era hacer un doctorado. O me equivoqué el concepto o no lo entendí. El elastómetro al rozar contra las paredes, no actúa. No roza contra, en este caso no Es roza. una motivación interna. El elastómetro. Exactamente. Acá está la No, yo creí que el rozamiento actuaba como amortiguador. Claro, yo pensé lo mismo. No, porque eso implicaría un desgaste, temperatura, otras variables que no queremos todavía poner en juego. ¿Viste? ¿Para qué nos vamos a complicar si a lo mejor lo resolvemos más fácil? Claro. Está con fricciones internas elastoméricas del material. Después lo entendí yo. Después al principio hacíamos un par de así, después ya digo, ahora que los puedo Pero el conocer. elastómetro actúa como un resorte. No, es combinado. Por eso el elastómetro. Hace las dos cosas. Y las dos ¿Qué cosas hace? en el Tiene mismo la material. capacidad de absorber energía, deformarse, pero paulatinamente. No lo hace inmediatamente como el resorte. La devuelve ¿Está bien? No lo acumula y lo devuelve inmediatamente. Vos agarrás un resorte, lo martillás, te absorbe toda la energía y te la devuelve inmediatamente. ¿Viste? Te saca el martillo para arriba. Esto lo que va a hacer es, lo va a absorber y te lo va a devolver. Y tiene tanta memoria que va a volver al punto preciso donde arrancó.
Ahora vamos a hablar de estos, de algo de estos materiales. Pero tiene una curva de la deformación, de volver a su estado natural, Como un estéreo, si quiere, ¿no? amortigua ese movimiento. Mira, lo que nosotros comprobamos es que el tiempo de recuperación es constante. O sea que si vos lo ponés a oscilar, te daría siempre el mismo tiempo de cosa que en los resortes es muy difícil de manejar. ¿Está bien? Porque depende del temple, depende de cómo se calzó, tal cual. Es un material muy noble, realmente eso lo descubrimos. 2 arandelas que nos van a servir de guías en los extremos de Delring, o otra arandela que nos va a permitir que esto no se deforme, o sea, para evitar el aplastamiento del tubo al poner el capuchón, y medio lactómero para frenar Cuando el tracciona, queda retroceso. colgando ahí. El retroceso, ¿viste? Cuando vuelve, cuando vos le levantó, frena ese retroceso, nada más. Y una varilla de acero inoxidable de 8 milímetros roscada en la punta. Ahora descubrimos de que lo vamos a terminar haciendo al revés. Es decir, no lo pensamos en ese momento. Nosotros vamos a soldar acá. Esto representaría la punta de eje, ¿no es cierto? Vamos a soldar esta pieza, que va a ser la punta de eje. La vamos a soldar, pero nos queda fijo. Y si nosotros hacemos al revés, acá ponemos una arandela sellada y como tope, como esta. Le dejamos una colita para que agarre este amortiguador y la rosca la ponemos abajo. Entonces eso nos va a permitir soldar acá un tubito y regular la altura del amortiguador. Entonces lo vamos a armar así. Esto lo vamos a sellar, lo vamos a armar. No como está en el de arriba dibujo. hacia abajo. Claro, al revés. O sea, Claro, damos vuelta a la varilla. Otra de las cosas que aprendimos es, bueno, la rosca esta intentamos hacerla nosotros. El acero inoxidable es durísimo. Y nos quedaba con mucho juego axial. Entonces terminamos enviándolo a un tornero, le pedimos que haga una rosca ajustada. Estas tuercas, bueno, yo no tengo para aflojar, pero giran ajustadamente. O sea, vuelco, digo. Está hermanado el material, porque no queríamos perder el diámetro de la varilla. Lo mínimo posible. Perdón, El núcleo el de fondo del filete es redondeado. Lo hizo... Claro, porque si no... Es que conviene que en la herramienta que aplica el tablero no sea una punta bruta porque deja un punto de partida. Deja el filo, claro. Entonces, para aeronáutica se redondea la punta de la herramienta y la rosca no es la perfecta según norma, pero si es redonda y desaparece con un radio el punto de partida que da el filete de la rosca. Claro, porque tu varilla ahora tiene ese punto débil, sería el núcleo de la rosca, que se llama. O sea, se acorta la altura del Que no núcleo. quede como De todas formas, de Pero esta sobra, manera, creo que nosotros sobra. lo que vamos a hacer es agrandar por ahí unos centímetros más la rosca y en vez de poner tuercas, le vamos a poner una cupla. O sea, una tuerca larga. Con lo cual se evita ese problema. Otra cosita, la acción inoxidable de esa varilla, ¿qué material es? Eso era muy importante. Es 304. ¿Y tan duro es para roscar? No. Sí, lo hizo Alberto la Sí, rosca. lo hice con una tarraja y... Se rompió la terraza. Sí, me han no, dicho, me volví loco. Se clava, ¿viste? Se va Es clavando. difícil tener una tarraja buena o. Claro. Una Soy mecánico de auto, las Sí. buenas eran laburantes. Claro. Así que si consiguen la ferretería, las compran. Sí, pero a veces Hay que buscar la ferretería del pueblo, la que nació con el pueblo, ahí puede empezar. O hacerlo con el torno directamente. En el diagrama están las medidas que nosotros, fíjense, los cartuchos los pensamos así, darle en vez de 25, 30 milímetros. Hicimos 10 milímetros de cono, 10 milímetros de cilindro y 10 milímetros de cono. O sea, cartuchos de 30 milímetros, que son estos, conificados. Ahora les contamos cómo
las arandelas de Delrin, las arandelas de acero inoxidable y las tuercas. Bueno, y acá queda nuestra amortiguador teórico. Después cuando empezamos a trabajar, el efecto sería este. Acá está cargado con el peso del avión y del piloto y del combustible, pero en forma estática. Acá tendríamos trabajando en compresión, con lo cual este era el efecto que decía, ¿sabes? Que se expande casi hasta llegar al límite exterior del tubo. De esa expansión tenés fotos, ¿no? Sí. Cuando lo sometiste a carga. Y ahí tendríamos... Aparte vos al darle conicidad, le has quitado la fricción de la expansión. Y por eso la bandera... Si no te hace como las proezas que se abarrilan, ¿viste? Le sacamos fotos para ver cómo se deforma eso, cómo va a trabajar. Ese es el retroceso y la compresión del medio elastómero de retroceso. Bueno, empezamos a averiguar a ver qué conseguíamos. Esto es lo que nos vendieron, acá está la dirección. Dimos con un agente que trabaja, en realidad es un muchacho que trabaja en Olivos y que tiene, junto con su padre y su hermano, tiene una fábrica de estos productos. O sea que inclusive él hasta se anima a hacerlo a pedido. Y la ventaja es que él te va ofreciendo diferentes materiales y los precios que maneja, pues, si dame un pedazo, dame esto, comprar rezado, es mucha la diferencia. Un tubo de estos está ahora aproximadamente en 1.000 pesos y nosotros lo pagamos 300. Tengo una pregunta, ¿sabés si eso es estable al tiempo? Mira, ahora vamos a ver una tabla. Entonces, 10 años, 300. Ese es el tubo, ahí va, este es el tubo que compramos. Te digo que todos los autos están vendiendo con elastón, están sacando todo lo que es caucho, están sacando la circulación, pues no lo ataca los hidrocarburos. Yo tengo un balancín y fabricaba latas. Y abajo el impulsor se usaba antiguamente elástico, se dejó espiral de auto. Se dejó de usar porque si se rompe la varilla arrastrada te señala la pata. Se cambió por goma. Y yo ya hace como 20 años que lo cambié por el elastómero. Tuve que usar el elastómero de 70 Llorar y desde hace 30 años que a veces me olvido a la noche digamos, de aflojarlo y está como el primer día. Bueno, 30 años. Sí. No tiene radiación, la violeta, acá tampoco. Sí, es lo que lo más para sí, pero digamos, el trabajo que hace es muy intenso. La industria automotriz lo está implementando, todos los autos nuevos se están vendiendo con el elastómero. Este es el mercado libre, todo el mundo vende ahora el elastómero. Bueno, esto es lo que compramos. ¿De qué manera se comporta? Esto es la sensación que tuvimos. Bueno, ¿de qué manera se comportaría este nuevo material? ¿Era realmente nuevo? No sabíamos. No sabíamos ni cuánto, de qué manera, con qué forma, cómo adaptar la generosa experiencia de otros, la de Miguel, que nos decía que sí, lo había hecho, pero Miguel dijo, ponele 4 cartuchos de tanto por tanto. Y tiene otro avión. Aprovechamos esa experiencia y lo dejamos ahí y usamos el sentido común y nos quedamos con eso o empezamos a investigar un poquito. Y como la aviación experimental para nosotros es hacer experimentos, bueno, ahí hay, esto después lo vamos a colgar en el sitio para que lo vean tranquilos. En realidad es un producto termoplástico que está combinado con dos materiales que se combinan gracias a un catalizador y después se aplica a temperatura para cocinarlo. Si se lo pasa de temperatura se cambian las características, si queda crudo también cambian las características. Se compra en estos pellets que después al calentarlos se...
Son materiales sintéticos con una elasticidad similar a la del caucho, pero con unas propiedades mecánicas y resistencias excepcionales que confieren una pieza de duración superior. En realidad es una combinación de esos isocianatos, que es un tipo de material, con polioides y un catalizador que los entremezcla. No vamos a entrar en la fórmula matemática porque el material químico hoy no está. Pero tiene esta forma. La estructura físico-química o dieléctrica tiene esta forma. Son grupos de polioides, que son estos hilos, y por efecto del catalizador aparecen los uretanos que lo que van haciendo son nudos entre esos hilos. Y se forman estos enlaces que son propios de uniones reticulares y uniones en nodos. Cuando se produce la torcedura, hay unos que se estiran más y otros se comprimen, pero todos entre ellos vuelven pisoeléctricamente al mismo punto. Este es el que nosotros utilizamos, el 85 York. Acá tenemos una tabla que por ahí les puede servir, a nosotros nos resultó muy práctica, dureza, que es el Yore. Relación mezcla entre un componente y el otro, y que eso le da el peso específico, tracción, resistencia al desgarro. Es muy difícil desgarrarla, la goma. Yo en el Ultra mío tengo las gomitas del radiador. Cada tanto hay que cambiarlas porque se agota con la sola vibración. Esto le hemos dado y no se desgarra, no se muerde. Querés cortarlo y es muy difícil. Tiempo de elaboración, desmoldeo, cocción. Y acá nosotros les pusimos una tablita para que ustedes sepan en qué medida, cosa que nosotros no sabíamos dónde sacarlo. Cuando lo encontramos nos resultó muy útil. Las medidas del diámetro interno y externo y en las barras. Es mejor la barra porque uno la puede trabajar como necesita. Algo que no hablamos es que esto se corta con hidrógeno y nosotros no tenemos para cortar con hidrógeno. Entonces lo trabajamos todo con la sensitiva. Hace un enchastre terrible porque larga una especie de pelusa que se va aglutinando y te mancha todo. Después tenés que limpiar, pero se corta espectacular. Hay que tenerlo, hay que congelarlo, hay que ponerlo en el freezer, que el material se pone más rígido, entonces con eso ya lo cortás. El caso del hidrógeno, ¿cómo cortas? Yo no estuve. ¿Vos lo viste cortar Ahora con vamos a hidrógeno, contar ¿vale? ¿Vos lo viste cortar con hidrógeno? No. Esta persona que nos lo vendió nos dijo si teníamos hidrógeno, ¿cómo le vamos a cortar? Mirá, le vamos a cortar seguramente con una moladora, en ese momento con una sierra. Dice, no. ¿Tiene hidrógeno? No, ni tampoco. No, yo no estoy acostumbrado a trabajar con hidrógeno líquido, eso me parece medio peligroso. ¿No será nitrógeno? No, hidrógeno no, nitrógeno. Porque si no, porque yo digo, si es explosivo, No. digo, estamos imaginando. No, ¿qué dijimos? Hidrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno para congelarlo. Pues si tenés hidrógeno, bueno. No, hidrógeno. ¿Quién tiene la casa de nitrógeno? Otra cosa. Entonces, nos dijo, pónganlo en el freezer, lo dejan 1 o 2 horas, va a bajar mucho la temperatura y cuando lo cortan sale un corte limpito. El tema es que enseguida recupera la temperatura. Entonces hay que ir haciendo cortes y enfriando. Entonces, claro, lo pones en un baño de nitrógeno para que se rigidice y puedas cortar lo que hacer. Entonces no lo cortás. Vienen termos. Sí. Sacás la tapa con guantes, lo sumergís, lo sacás. Es algo, No es como no, es algo. ir a comprar un litro de nitrógeno, por ahí el precio. También. Pero con el freezer, yo tengo un freezer de 21 grados bajo cero. Que lo deja fenómeno. El nitrógeno, igual cuando cortás el primero, lo tenés que volver a meter en el tubito y Claro. Y andar sería más rápido nada más. Y para perforarlo también tenés que hacer lo mismo. Seguir enfriándolo. Mira, la experiencia es así. ¿Cómo lo maquinamos? Primero hay una pregunta que nos están haciendo si nosotros estamos haciendo el XL.
Nosotros elegimos el monoplaza y estamos haciendo el Legal Eagle. Pero como le vamos a poner motor Volkswagen completo, ahí nos estamos pasando de peso. Milholland lo que hizo es un modelo XL, lo llama, para pilotos más bien o sea, de otro porte. O sea, entre los... No, 140, 150 kilos. Que es más o menos el peso extra que nosotros le vamos a poner. Entonces, vamos a hacer el Legal Eagle, pero con las alas del XL. Perdón, en el tiempo de construcción de una aeronave, el piloto tiene que agregar aproximadamente de 15 a 20 kilos al peso inicial del piloto. Prácticamente. O sea, De es, casado, De divorciado, soltero, depende. principio a fin del avión fueron 15 kilos de diferencia. bueno, Y el divorciado es 15 kilos para abajo. Claro, por eso. ¿No? De casado, por eso depende. El gradiente cambia 5. Ten en cuenta que si le vas a poner un motor más pesado, el peso va a estar en el motor. sí. Exactamente. Y si el, Se corre el centro de gravedad. corre el centro, pero además por ahí los montantes, la toma del motor, por ahí hay que sobredimensionar. Mira, hablamos, le escribimos a Milholland, no íbamos a hacer nada. Le escribimos a Milholland y dijo que él no veía ningún problema, que él sabía que había constructores que habían puesto un Volkswagen completo. Y lo único que íbamos a tener que ver cómo resolvíamos el tema de peso y balanceo. Que él sugería poner la batería más atrás y con eso era suficiente. Otras personas que hicieron el empenaje de acero, nosotros ya lo teníamos hecho, lo dejamos en aluminio. Pero estamos dándole un poquito más de peso al elástico de cola. No le vamos a poner una araña, lo vamos a tratar de tirar para atrás lo más posible y creo que vamos a estar bastante cerca del punto del centro de gravedad que estaba fijado para este modelo. Y si no, bueno, después habrá que ver cómo lo resolvemos. Y acá estoy yo. La batería de crea un gran momento, debe ser tranquilo. Sí. Bueno, para maquinarlo, tomamos la pieza, la congelamos, hicimos el corte, lo marcamos con marcador. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media horita más. Dale. Marcamos el y con la sensitiva empezamos a hacer los cortes de los cartuchos. Después hicimos la perforación en el eje. Para eso usamos primero imagínate que ya teníamos los cartuchitos, ¿está bien? Hay que trabajarlo con la mano. No hay ningún problema, no es riesgoso ni nada. Agarras el cartucho, agujero con una agujeradora bien finito para que pase. Y después ir despacito y frenándolo con la mano, porque tiende a agarrarse. Pero cuando vos vas avanzando, la mecha de repente hay un momento que se traba y hace y pasa. Baja velocidad, alta velocidad, baja velocidad. Lo que nos dijeron es que utilizáramos hercios y velocidades típicas del aluminio. Y ahí ya más o menos tenemos una idea de la velocidad. Ya una vez que estaba hecho el agujero, hasta llegar a los 8 milímetros también, con la mano, con guantes, despacito, inclusive cuando ya hace el agujero lo dejas correr un poco y te lo tornea por dentro. Es un material muy lindo para trabajar. Y después quedaba hacer el biselado. Lo marcamos con un indeleble y después le pusimos una varilla así, roscada. Aquí todas las etapas. Entonces, con la piedra es muy fácil porque vos te aproximás a la piedra ya con el ángulo y lo vas despacito, lo vas llevando. No come nada. Y siempre refrigerándolo, ¿cierto? Siempre. Nada. ¿No lo refrigerás esto? Nada. Ah, ya ahí. Ya... Mira, así. Le vas dando y tarda más o menos unos 20 segundos y de repente se ve que debe levantar temperatura hasta que empieza a comer. Y queda un biselado muy prolijo. Si nosotros tuviéramos que ablandar la amortiguación, lo único que tenemos que hacer es
cambiar el ángulo del cerado y para eso tenemos todo esto, todo este cuerpo central, que en realidad en el momento de la amortiguación no va a trabajar. Está bien, está haciendo espacio nada más, pero nos da margen. Entonces, nos propusimos, como había tantas preguntas, nos propusimos ir investigando el material. ¿Qué cosas queríamos saber? Bueno, acá hay un detalle del objeto del ensayo, la pieza, etc., con las características. La acción y la presión. ¿Está bien? ¿Cómo le imprimimos en presión de tal manera que lográramos una medición lo más precisa posible? Obviamente, estos ensayos tienen un coeficiente de error importante, digamos un 5%, que entre un 2 y un 5%. El ensayo 1 era observar, registrar y graficar la deflexión transversal, es decir, cuánto se ensanchaba hacia los costados y hacia adentro. Si lo comprimíamos, nosotros pensamos que se iba a ensanchar y el cilindro interno se iba a ir hacia adentro y por ahí nos frenaba, se clavaba contra la varilla. Esa era la hipótesis primaria. El segundo ensayo era comprimirlo a una temperatura normal y ver con una balanza cuántos kilos le teníamos que dar para lograr una determinada compresión. Y el tercer ensayo era qué pasaba si yo, hipotético, ¿no es cierto?, llego a volar en el sur con 10, 15 grados bajo cero. ¿Qué pasa con ese amortiguador? ¿Cómo iba a trabajar? Entonces hicimos un ensayo a extrema baja temperatura. Porque se endurece mucho a baja temperatura. Claro. El primer ensayo fue cortar la pieza, bueno, lo que les comentábamos, armar ese conjunto de trabajo y después una de las tuercas ¿estaba por acá? Hasta acá, una tuerca de abajo, clavarla en una morsa para liberarme las manos. Y después empezar a darle, tomar el diámetro, anotar y empezar con una llave a dar media vuelta, media vuelta, media vuelta, y registrando, hasta llegar a la dureza máxima. Fíjense que acá se ve cómo empezamos en un diámetro y terminamos en otro. Pero cosa que nos permitió el hecho de que fuera transparente es descubrir de que, miren, la parte interna se expande también para afuera, con lo cual nunca se va a clavar. Ajá. Es decir, que se produce una deflexión pareja en forma circular. Después, este es el segundo ensayo. Empezamos a comprimirlo. Acá se ve cómo a medida que lo vamos comprimiendo, cómo se va deformando, cómo se va redondeando, porque esto nos va a permitir hacer el cálculo de las arandelas. Porque esta arandela se clava dentro del material y ahí estamos perdiendo compresión. Elasticidad. Claro. La arandela tiene que ser más abarcativa, por eso usamos arandelas grandes. ¿Qué distancia es eso? ¿Perdón? Descargado. La altura, esto es 30 centímetros y llegamos... mirá, llegamos a cargarlo. 3 centímetros. 3 centímetros el tubo. Llegamos a cargar prácticamente 100 kilos y bajó menos de... Ahora vamos a ver la tabla. Menos de 1 centímetro. ¿Cómo sabes que son 100 kilos? Por la balanza. Ahora te muestro. Claro, porque sí, quería saber eso. No, porque usted decía que la Ahí está. base- Ah, Una mesa, una morsa, un larguero, balanza inclinadita para que me respete el ángulo, el radial, el elastómero y una regla graduada. Mientras que apretábamos, íbamos anotando, ¿viste? Y decíamos tantos kilos, tantos milímetros, y así. El ensayo generalmente lo hacemos 3 o 4 veces para constatar para adelante y para atrás. Y ahí armamos. Bueno, este era el sistema para hacer el tercer ensayo. Después al final vemos las tablas. Muy lindo los gráficos. ¿Quién los hizo? ¿En qué programa se entonces? PowerPoint. Ah, Con paciencia y si te gusta, lo haces. bueno, ahí me metí. ¿Y cuánto te pagó Stanley?
Ah, Sí. es la única que conseguimos. La idea era llevar esto a una temperatura muy baja y aumentar la resistencia térmica para que no se enfriara rápido. Si no, perdíamos la medición. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un disipador de esos que usan para las computadoras, de los microprocesadores de computadoras, que generalmente están tirados en la calle, le metimos el sensor del termómetro eléctrico, le hicimos un agujero para que pasara la varilla y lo metimos todo dentro de una caja de cartón corrugado, que eso mantiene la temperatura lo más posible. No pusimos un calentador. Normalmente va perdiendo la temperatura hasta llegar a temperatura estable. Y lo que íbamos haciendo es aplicando la presión sobre la varilla y midiendo lo mismo. Eso nos dio un gráfico como este. Esta es la respuesta. No es una recta porque está tomada punto por punto. La no rectitud es el error que nosotros medimos. ¿Está bien? Si ponemos una recta, seguramente va a dar lo que corresponde. Esto en verde es a temperatura ambiente, el azul es a temperatura normal y en rojo a temperatura baja. Fíjense que aproximadamente para lograr una compresión de 2 milímetros hay que sumarle 5 kilos más de fuerza. Y esto es la recta que da la elasticidad de un material de 65 joules. Hay una tabla más sencilla para leer, que es esta. Nosotros habíamos calculado que necesitábamos aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de compresión para lograr equilibrar la carga de 600 kilos que habíamos calculado. Bueno, acá tenemos nuestra medida. Fíjense, acá dice lo siguiente: compresión, 6.3 milímetros de compresión. Un estiramiento de 36 milímetros. Nosotros estamos en 35 en el tubo, ¿eh? Estás tomando el diámetro. Diámetro. Esto es diámetro, esto es altura. Altura, diámetro, esto es y el porcentaje. ¿Está bien? Esto es el peso, los kilos por pieza. Esto es por 5 piezas. O sea, cada pieza va a absorber 125 kilos deflexionándose, bueno, la quinta parte de esto, ¿no es cierto? Son 1 centímetro y moneditas, que va a ser la posición máxima. Con cualquier otro avión podría entrar en esa tabla y hacer el cálculo. Esa con la forma del micelado de 45 grados. Sí, eso tiene 45 grados. Las observaciones, mirá, es un informe que por ahí, obviamente también lo vamos a compartir, que es el informe de la experiencia, donde está detallado cómo, cuándo, de qué manera, cómo se hizo, con qué recaudos, etcétera, 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 y con los miselados y todo. De ahí vos podés irte a donde, claro, correr o combinar distintos biselados también. Combinar miselados sería complicado, van a trabajar de forma diferente. Lo podés hacer un biselado periódico. Para tener un efecto periódico. Bueno, hay mucho para trabajar con esto. La verdad es un material. Sí, digo, combinar distintos elastómeros. Exacto. Lo ideal sería que la superficie iguales, fuera pero progresiva. diferentes. Claro. Lo ideal. Es lo ideal, lograr una superficie progresiva. Claro. Bueno, ¿qué hicimos? Todos estos cálculos después nos pareció que era una pena que quedaran en la calculadora porque se borra. Entonces se nos ocurrió llevarlo a un Excel. Y ya que estaba, dije, bueno, si lo hacemos para uno, lo podemos hacer para cualquier avión. ¿Está bien? Lo único que cambiamos son las variables. Entonces pusimos algunas variables
el avión, modelo, peso en vacío, peso del piloto, peso de combustible, peso máximo de despegue, superficie al ar. Estos son pesos, porque pensamos hacer un pesaje a medida que vamos a ir avanzando para llegar al valor real. Nosotros estamos calculando que vamos a llegar a los 140 kilos de peso en vacío, pero a lo mejor es un poco más o un poco menos. Y esto es una tabla de resultados. ¿De dónde salen esos resultados? Bueno, los resultados vienen de esto. Esto es un rompehojas, ¿no? Pero está sacado de las FAR, las fórmulas salen de las FAR y de algunos libros y manuales que fuimos buscando. ¿Está bien? Tiene una secuencia de cálculo. La velocidad de descenso y los resultados que nos va dando, el coeficiente de sustentación. En nuestro avión tenemos una incidencia de 2 grados, dado por el manual, sugerido por el manual, un coeficiente de sustentación que lo sacamos de la tabla del perfil PLAC-I. A veces la sustentación en plana, digamos, en 3D tridimensional la achica un poquito. Sí. Es una forma de... La de perfilar. Claro, Sí, de perfilar, pero es importante. Esto es para ajustar, para corregir, para compartir, y si alguno se anima a hacer cálculos más ajustados, pero nos da un... está vale. ¿Cómo entramos en la tabla del gráfico? Entramos por la incidencia, fíjense que a 2 grados, ustedes pueden entrar con el gráfico del perfil que estén utilizando, este es el más común, y nos da 0,6. Y nos da para la pérdida un coeficiente de sustentación máximo de aproximadamente 1.3 para 14 grados. Eso lo vamos a utilizar para calcular la velocidad de pérdida. Bueno, tener en cuenta que el CL del avión después va a ser un poquito menor o no va a ser lo mismo del perfil. ¿Sabes? Yo te voy a mostrar, si quieren lo experimentamos. Le cambiamos las variables, Pero como estás en la parte de la curva que por ahí no, lo que cambia es, vos querías calcular todo esto, ¿por qué? Dígame. ¿Por qué? Para ver la velocidad de pérdida del avión. Porque se te viene con el diseño. Que vos estás usando un plano que te dice va a tener tal pérdida. Sí, vos sabés con cuánto se va a cargar realmente, más allá del gráfico, tu avión cuando toque. No. ¿Cargar en qué sentido? O sea, ¿cuánto cuando pegue ¿Cómo el piso? calculás el amortiguador? ¿Cómo el elástico del tren de cola? Pero vos, ¿por qué la pérdida? ¿Vas a aterrizar en pérdida? No, pero la velocidad de pérdida Perdón, el aterrizaje es una forma vas de a correr necesitar para piso. calcular la componente vertical. No. Aterrizar un avión es poner el avión en pérdida a 5 centímetros del piso. Se tiene que desplomar para que hacer un aterrizaje perfecto. De 5 centímetros. Entonces vas a calcular todo con el aterrizaje perfecto. No sé. No, No es la máxima. ¿Más fuerte o más suave? Es una caída controlada hasta la pérdida antes de tocar el piso. Si Ese es uno el aterriza a mayor velocidad, está bien. No está bien. Se hace. claro, Pero aterrizar es tocar también que se la va a complicar porque no estás en pérdida de aterrizando en 5 pista, estás aterrizando en tierra. Ahí tenés un terreno rugoso que te produce aceleraciones. Por eso digo, ¿para qué hilás fino en el cálculo si, digamos, después no se va a adaptar a la realidad? Es tu valor de referencia. Es un valor de referencia. Vos te parás ahí para diseñar. Punto de diseño. Prácticamente, mira. Nosotros, con todos estos cálculos que son Tedioso. a mí me gustan. Pero es un punto de diseño. Está perfecto. Un punto de diseño del cual te parás para hacer este cálculo del tren. Por ejemplo, ¿cuánto te van a amortiguar los neumáticos? Tenés un coeficiente de amortiguación del neumático. ¿Los vas a inflar a cuánto? ¿23 libras, 18 libras, 12 libras? ¿A cuánto? Pero ¿por qué no usar, digamos,
¿Qué, vas a calcular cuánto infla la rueda? No, Ah, yo sí, una vez que llegue al punto sé cuánta presión le voy a poner, no le voy a poner otra cosa. Es ingeniero. Claro, Es es increíble. Es un vicio profesional. Pero, a ver, vos salís a volar. A ver, en un momento salís a volar, te sentás, pero también lo podés disfrutar y hacer un vuelo a conciencia. ¿Está bien? ¿Qué implica eso? Decir, bueno, filtro combustible, saco las cubetas, controlo todo. No es lo más real que Mido cuando vos la saltás y avenida de la dices, cubierta. uy, estuvo duro, le voy a sacar un par de libras a la rueda. ¿Sabés cómo está? Por eso. Pero ¿cómo sabés Yo cuándo entiendo es para el- diseñar un avión, sí, yo entiendo para diseñar un avión. Se ve que disfrutás el diseño también. O de comprobar, estás comprobando el diseño de mi cola, en definitiva. Exactamente. Ah, Sí, perfecto. exacto. Está bien, esa es una de Él las- está diseñando su amortiguador en el diseño de, entonces su diseño. Porque mis colas no son nada. Se está dando el gusto de hacer un desarrollo de ingeniería con el servicio que tenga aprovechar. Volver arriba. Pero fíjate esto, mirá, esto no es ni para que nadie lo haga, pero fíjate lo que nosotros llegamos, que cada pieza, entre ambas piezas tengo que tener 9 centímetros, 4 centímetros y medio de deflexión teórica. Yo pensaba que era 6. Entonces estamos entre 6 y 4. Estamos fenómenos con esto. Nos tiene que dar justo. ¿Por qué lo hicimos? Porque aprendimos un montón. Lo que te gusta es, en la experimental es aprender, después de elaborar un aprendizaje, es experimentación. Mira, te cuento otra cosa que es entre casa. Nos juntamos para trabajar los jueves 10, 12 horas. Pero me queda el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Los miércoles. Para teorizar. Y para hacer, ¿viste? Hacemos cositas. Está jubilado. Claro. Ojo, yo no te preguntaba por ¿Quién no es jubilado? desestimando, sino para saber la motivación, Ya justamente. sé, ya sé. Para saber la motivación. Bueno, cualquiera que quiera o que quiera chequear o constatar estos cálculos, poner los valores de tu avión tiene que salir de Todo esto te dio una velocidad de pérdida de 38 millas por hora. 32. 32. Una velocidad de pérdida de 32 millas por hora. Bueno, después lo cotejamos Y después vamos a ver, en vuelo. a ver qué da. Según el cálculo del peso que tenían en su cálculo. Claro, Si claro. cambia algo, No, hay que verlo. con densidad estándar y todo. Por la duda pienso Y también. la también meter la presión atmosférica reinante en el momento de la prueba. Pará. Y la altura sobre el nivel del mar, seguro. La temperatura del día. Mira, ¿para qué haces esta guabada? Primero porque nos gusta, porque nos pareció original y porque lo disfrutamos. Está buena, es muy práctica. Lo disfrutamos y porque no sabíamos qué elástico ponerle. Entonces dijeron, ponele 3 hojas de FIA 600. ¿Y por qué? Entonces, todos podemos construir un avión con el criterio y el chimento de otros. En la EAA hay, no sé, 200 para consultar y todos te van a decir cosas diferentes. Vos lo ves, Buena experiencia cada uno. Agarramos el elástico, firmamos, pusimos una regla, un balde con agua y empezamos a llenar con agua y vimos cuánto se deflectaba. Listo. Ya tenemos coeficiente de resistencia y tenemos flexibilidad. Listo. Con esto fuimos y dijimos, ahora tenemos que cortarlo, agujerearlo, que yo. Y por ahí así todo, no nos da de todo bien y tenemos que hacerle modificaciones. Pero lo disfrutamos. ¿Dónde estás parado? Está bueno. Esa es la Está bien con la referencia. Esa es la clave. Y te hago una pregunta con el patín de golf. ¿Vos sabías cuánto querías que...? No, pero sabes que me encontré con un amigo que ustedes lo conocen y no lo voy a decir. No saben que denunciar a la fuente. Pero la vez pasada agarré el avión y le hago así y le digo, escúchame, esto es Una baba, claro. mirá, vas a tocar, ¿te parece? ¿Y a vos qué te parece? Era un... Dice, no, voy a tener que modificar. Y estaba, pero con una prolijidad hecho un detalle, estaba bellísimo. Pero ese elástico no sirve.
hay que reforzarlo con otro. La pregunta iba porque uno o lo hace muy baba o si lo hace muy duro, rompes el Bueno, hay funcional. varias variables que tener en cuenta. O sea, primero, para hacer un aterrizaje en 3 puntos, tenés que tener la altura, la vas a modificar con el tren de cola. Para el despegue también. Si no, te va a quedar, ¿viste? Te va a quedar la rueda arrastrando y no levantás nunca. Y si lo haces muy corto, te puede tocar la rueda, la hélice. ¿Viste? No es. Cada cosa me parece que requiere un detalle. Bueno, el problema del angaraje es serio. Entonces nosotros pensamos hacerle alas plegables. ¿Está bien? Entonces, pero el tema del ala plegable es que este avión tiene tensores en el timón de cola. Y cuando vos plegás el ala, te queda el ala allá arriba. Entonces no nos entra en el container. ¿Está bien? Entonces lo que pensamos hacer es cambiar el tensor de abajo por un montantillo Claro, toma las dos fijo y ya está. Cuando sacas el de arriba no se cae. Y este lo sacamos y no se cae nada. ¿Está bien? Entonces, no en vuelo, solamente para... Para angaraje. Para angaraje. Estamos hablando de... Si lo sacas en vuelo, no es conveniente. quiero decir, no es modificable. Yo pensé que directamente no lo sacaron. Además, explicar la vuelta para poder repetir. La idea es, miren, fíjense, cuando nosotros plegamos... No. Espera, es otro. Cuando nosotros plegábamos, nos queda... ¿Es el sistema de cabin híbrido? Sí. Sí. El cabin Es el de dos plazas, hay uno, el nuevo hay modelo, un digamos. cabin que viene plegado. Exacto. Nosotros pensamos hacer... Listo. Sí, lo hacemos con... A ver, creo que es... A ver, avanzo y después retrocedemos, ¿está bien? La idea es ponerle al ala... No, lo tenía... Le voy a poner los herrajes de raíz, los vamos a respetar. Lo único que vamos a cambiarlos, que ya lo estamos cambiando, porque Nicolás, cuando hizo ese avión, fue haciendo algunos detalles y después los modificó cuando armó el XL. Y cambió herrajes, inclusive inclinaciones, ángulos, detalles, mucho mejor esto que esto. Por ejemplo, las chapitas en el XL son rectas, cuando en el XL tienen una inclinación. ¿Por qué? Porque el ala, al trabajar a la compresión, no va a ser, va a tender a hacer este movimiento y va a estar forzando los tornillos. En cambio, si la chapita está en la dirección de flexión, va a trabajar mejor. Y en el doble lo hace mejor todavía, lo refuerza más todavía. Un ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con las mismas chapitas, o sea, las raíces no las vamos a tocar. La estructura es un XL. Pero en el larguero de atrás vamos a poner un tubo, una vaina de aluminio, con una vaina interna que va a ocultar, contener una rótula. Esa rótula es el caño que termina en un macizo ranurado y otro que viene con una aplique. Y ahí va a morder. ¿Está bien? Va a permitir hacer este movimiento. Como es un tubo redondo, esto también puede girar 360 grados de forma transversal. Entonces, cuando nosotros queremos desarmar, a ver si cargo esto.
A ver si lo podemos ver. No sé si se llega a ver, yo lo estoy deformando. Ahí está la rotura, ¿se ve? Esto va dentro del tubo. Al sacar el ala, se sacan los bulones de raíz, se saca el ala, se sacan los montantes, se sacan los bulones de raíz, se sacan los bulones del montante, se saca el ala, se levantan los montantes y se agarran al ala, a la parte de abajo. 20 centímetros se estira y eso deja al descubierto esta rotura que al girar el ala, dejamos caer el borde de ataque, gira sobre su eje y cambia el ángulo de giro, con lo cual me permite doblar el ala hacia atrás. ¿Los comandos que van con Teleflex? Los comandos de alerón los vamos a hacer con Teleflex. Sí, porque si no, Vamos a conectando y desconectando todo, claro. No, es más inseguro eso que... Perdón, el tanque de combustible no es inintegrado, ¿no? No, que vaciarlo cada vez. No, precisamente. No. Bueno, no sé qué quiero. ¿El tanque lo vas a hacer como lo hice yo ahí abajo? ¿Viste que estábamos viendo? Ah, está en este otro. Bueno, está en otro archivo. Cuando vemos el avión, el ala, con el timón, se apoya, queda levantada. Pero al bajar, a poner posición normal, queda perfectamente horizontal a 2 metros, no llega a los 2 metros 20. 2 metros 20 entra justo adentro del container. El container tiene 2 metros 40, o sea que, y el ancho también nos da, o sea que nosotros podemos usar un container de hangar. En un hangar tiene 5 metros y pico, 4 metros de envergadura de fuselaje, pero con el ala atrás va a quedar en 5 metros y monedas. Un container de 12 metros entran 2 aviones. O entra en un garage. O entra en un hangar donde en vez de ocuparte todo esto, entran 3 aviones. Entonces, haces una vaquita, claro. Perdón, agregando a la plegabilidad de alas, estamos todos soñando con eso por los ojos de la mirada. Yo te termino de preguntar si vas a hacer tanque integral. Me recomiendo una tontería. Cuando tengan idea de que va a ser tanque integral y plegabilidad de alas, el respiradero del venteo del ala, yo le agregué una válvula de auto y inflar la cubierta del auto. Porque en caso de tener que pegar a la corrida con hasta adentro, le pones la tapita de la válvula del auto y plegarla con nafta. Perdón que te lo. No, Esa es la idea que perfecto. que simplifica la cosa. Pero otra cosa, ahí estoy viendo que el ala está plegada sobre la cama delantera. Y en la otra está apoyada acá. Pegada de la parte del borde de ataque. No, esta es la ¿Y la trasera esa? Sí, sí. Es la trasera. Esta es la delantera. Pasa que A queda... ver, ¿qué hicimos nosotros? Armamos una maqueta en una escala diferente. Y lo estamos trabajando en eso, tanto del ala como del fuselaje. Cuando lo tengamos un poco más claro, venimos y le contamos. Ahora traemos la maqueta que se ve. Traemos la Claro. maqueta y sí, no traemos la maqueta y lo podemos ver ahí. Porque lo usemos o no, no le ventaja. Vos un día necesitas llevártelo, lo agarraste de la cola y te lo llevaste el avión. Bueno, ¿quedó algo en el tintero? Creo que no. ¿En qué etapa del proyecto está? Ahora vamos a empezar con las alas. El fuselaje está prácticamente terminado, nos falta terminar de soldar los soportes de el eje de las ruedas principales y colocar el tren de cola. Este miércoles montamos todo el empenaje, timón, estabilizador y ya está con asiento. Ya uno lo ve y es un avión. ¿Y dónde lo están haciendo? Yo tenía un quincho, ahora se transformó en hangar.
En mi casa, sí. ¿Y cuántas horas tenés ya sentado en el asiento? No, minutos. Nos sentamos. Ah, pero Sí, sí, hicimos un asiento. 10 horas un avión cuando lo salís a volar de piloto sentado adentro. Es verdad. Sí. Bueno, gracias por escucharla. Sí. Ustedes dijeron que le van a cambiar la superficie del ala por ser un motor más pesado respecto al plano. Mirá, el XL lo único que cambia es una costilla más. Ustedes van a hacer eso. Vamos a hacerle una costilla más. Queda mucho mejor, si quieren después lo podemos ver, queda una ala mucho más sólida, mucho mejor armada, mucho mejor resuelta el ala del XL. Una costilla más que tiene más envergadura, nada más. Le sumás 1 metro más de envergadura. ¿Cuánto es? 50, son 38 centímetros. Esta es el ala del XL, del Legal Eagle, y este es la del tiene por ejemplo, los largueros, los frenantes, están mejor resueltos, están están incrustados. Este tipo de cosas no aparecen. Yo, si alguno se anima, le sugiero tener este manual, porque es la base, pero los detalles, el del XL. Es una versión más nueva, digamos. Sí. Más nueva, pero lo tendría que haber actualizado. O sea, cuando uno compra los planos de este Del Legal Eagle, es por separado. nosotros ya pagamos la licencia, ¿está bien? Nuestro derecho ya lo pagamos, de autor ya lo pagamos, este lo conseguimos. Y si alguno ya tiene la licencia, yo no tengo ningún problema en copiárselo. Si no vale lo mismo, digamos, tengo que volver a comprar este. Pero no voy a comprar una licencia de algo que no voy a hacer. No, está claro. Ya la licencia, los pero, 90 dólares. digamos, si vos podés comprar el XL sin comprar este. Ah, sí. Y tiene toda la información que tiene este. Pero el XL para nuestro peso, 80 kilos, es demasiado. Sí, no, lo que pasa es que ellos este lo diseñaron para entrar en los 254 libras, para no ser piloto, no tener nada. Muy comprometido. Yo creo que habría que, por eso, justamente, habría que apuntar directamente al XL. Listo. Tiene más velocidad está más ajustado con el motor. El XL con un medio Volkswagen está más ajustado todavía que el XL. Nosotros vamos a ver cómo le podemos sacar unos HP más. Estamos escuchando algunas opiniones de otros que ya lo están implementando. Así que el motor va a ser otra historia. Calculamos que este año vamos a empezar con el motor. Así que ahora Volkswagen con reductora. Volkswagen 1.6 sin reductora directa. Sí, porque las revoluciones, el Volkswagen tiene como RB máxima, que es 1450 vueltas, si le da más, el torque máximo lo tenés a las 2700 vueltas. Con 2700 vueltas nosotros vamos a estar trabajando perfectamente con una hélice. Con una hélice sin reductor. A esa velocidad nos ahorramos la reductora, que hoy en día son muchos más. La reductora, por lo que estamos escuchando, está alrededor de los 100.000 pesos. Y peso también, el peso de la reductora. Aparte Sí, del y es algo más que le monetario. están metiendo. Claro. Y después algunos... ¿Y en qué potencia trabajamos a ese régimen? Mira, está preparado el XL para volar con 47 caballos de fuerza. 42 No, estoy caballos. hablando del Volkswagen, El del Volkswagen, motor. el Volkswagen a 2700 vueltas está dando una potencia de 50 caballos. Entendemos que estaría bien. Sí, hay que ver el empuje que logra. Claro, hay que ver la hélice que le pone, hay que ver todo el conjunto. Tenés que hacer los cálculos. Claro, empezó otro. ¿Vos escuchas el completo? No, solamente con otro. En eso. Para nosotros tenemos notas que tenemos que cambiar No es solo el sonido, la economía. el sonido, la economía.
Y la verdad que Volkswagen vienen andando, vienen funcionando desde hace, no sé, 40 años. No, más. Seguramente más. En aviación desde los años 60. En aviación es uno de los primeros motores 60 años. automotrices. Y automotrices y siguen andando. Siguen andando. Respecto a confiabilidad de la máquina, yo no tengo dudas, algo que tampoco. Depende de cómo lo hagamos, cómo lo armemos, qué es lo que invirtamos para sacar algunos caballos más. Y no se va a hacer lo más estándar posible. Uno de los puntos digamos, del Volkswagen con la hélice directa es la confiabilidad, justamente. Seguridad. Por eso, más que la HP que le pueda sacar y eso, lograr que por ahí hay que cambiarlo. El de adelante, poner algo más grande. Hay muchas reformas que le hacen para hacerlo más robusto. Bueno, ahí hay gente volando con eso, ¿no? La aviación experimental americana, el 60% está apoyada en ese motor. Así que... Y este diseño fue hecho en base a un motor de esos. A medio. A medio motor. A medio Claro. motor. Lo que pasa es que no nos animamos, o sea, no somos mecánicos, no tenemos el conocimiento suficiente como para poder sacarle provecho a maquinar un motor así. Entonces, lo que íbamos a ganar en peso, lo estamos perdiendo por un montón de otros lados. Entonces, bueno, nos jugamos a hacerlo completo, lo más estándar posible, y si anda estándar por todo el mundo, también. Perdóname. Vos, Pajarito, decías algo, o sea, que el motor, no, eso también me quedó, yo me dio vuelta mucho tiempo. El motor no se dé cuenta que está en el aire, que está volando. Y nosotros pensamos, ¿a qué altura vamos a estar volando? ¿Con qué diferencia de presiones entre, cuánto va a estar? ¿1000 pies? ¿1500 pies? ¿Algún día podemos ir a 3000 pies a pinchar en una nube? Tenemos otro avión para volar. Es más confiable. Van a ser vuelos, entendemos, divertidos. Y si hacemos algún recorrido, lo haremos a 1000 pies, pasaremos a un pueblo, y nada más que eso. La variación de temperatura, la variación de presión, entendemos que en esos márgenes no va a ser tan... Yo creo que más que nada lo que decía Pajarito es que no se dé cuenta que tiene una hélice. Claro. Más que está volando. Claro, ahí voy. Sí, El tipo se cree que está en el auto con respecto a la reductora de la hélice, al par giroscópico de la hélice, a esas cosas me refiero yo. No a la altura. Me dijeron... Tratar de reformar un poco el motor de lo que es. ¿Cómo? Me dijeron que nosotros pensamos sacar el plato, después no. Pero por lo que estuvimos consultando el plato pesa 7,5 kilos. Sí, es muy pesado. El volante. Es para tirar Perdón, al mar. si va el motor en directa, ¿lo toman la hélice de adelante o de lo digo al plato? Nosotros vamos a tomar la hélice de la polera. O sea, no, el plato va a estar atrás, lo vamos a tomar de atrás, como tenemos el motor. Del mismo lado de la hélice, del plato va la hélice. Bueno, en la inercia del volante necesaria para el motor, para la presa o torsión de cigüeña, la mantenés con la hélice. Podés prácticamente eliminar el volante. Claro, o le pones un volante de aluminio con la corona para el arranque. Claro, pero no necesita más. No necesitas. Pero no como inercia. La hélice No como lo inercia. va a Claro, te da ahí. Claro, por la inercia lo van a tener en funcionamiento. Lo que te comentaban es que en los 3 kilos sería lo óptimo. Pero... No, el volante, si le pones la hélice en lugar donde iba el volante, hacer números vos que lo sabes hacer, mismo para conserva nosotros. la inercia, pero la hélice, aún siendo más liviana, tener más diámetro, lo va a lograr. Lo que yo sí digo, cuidado con los materiales de OBI, con qué materiales van a armar los Volkswagen. Yo, como mecánico de autos, reparé Volkswagen brasileño hace muchos años, y el material no tiene nada que ver con lo que tiene en alemán. Y hace poco un amigo compra para una combi, todavía una combi andando, tapas de cilindro brasileñas. Daban ganas de llorar de esas tapas, y eran nuevas. O sea que el problema que yo veo a todo el que usa el Volkswagen es de dónde vamos a sacar el buen material. Como quien usó el Citroën. El 13B no existe bomba de aceite desde hace muchos años.
existen fierros parecidos a lo que era una bomba de aceite, son un desastre. Ahí es mi temor. Si ustedes consiguen material de alemán, material de calidad, sí, pero no creo que consigan material de calidad brasileño. Y ahí es mi temor por el Volkswagen. ¿Entendés? Mirá que esto se ve en Brasil, ¿eh? Lo que yo vi, si Telmo Núñez, el comandante de línea, es mi amigo del pueblo y a lo mejor me está viendo. Lo que yo vi de material, de tapas de cilindro brasileñas, tiene una chapa de paleta de enfriamiento. Como lo hicieron en 2 piezas, el molde, no estaban alineadas. O sea que había que haber cortado la tapa y alinear la aleta para que el aire pase alineado entre aletas. O sea que eso no sirve. Bueno, sobre el motor vamos a tener que trabajar bastante, con mucha conciencia. ¿Te descolgás tanto de las alas o te descolgás? No, exactamente. Es por parte de la cosa. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, cortamos momentáneamente la transmisión para poder almorzar y después continuamos con la charla alrededor de las 3 de la tarde. Así que bueno, espero que les haya servido, que hayan disfrutado de la ingeniería de Alejandro, porque yo estoy haciendo las cosas pero a mi manera, no tan finamente como Alejandro, pero bueno, yo pienso que va a volar igual. Claro, está bien. Bueno, nos despedimos por el momento, pero a las 3 de la tarde, bueno, nos volvemos a reencontrar. Gracias.